de las universidades han decidido hacer un plan de lucha que incluye la realización desde ayer de una semana de protesta y visibilización del conflicto. Así se dice, un conflicto que ha dejado los salarios con una pérdida del poder adquisitivo de más del 40%. El viernes hay paro no docente, ¿sí?, de los trabajadores no docentes de las universidades, así que tengamos en cuenta eso, pero bueno, estamos en una semana con un montón de actividades para visibilizar la situación. Estamos en comunicación con Carlos De Feo, es secretario general de la CONADU, ya lo saludamos. Carlos, buen día. Ignacio y Rocío por aquí, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Buenos días. bien. Gracias por atendernos y Por favor. por contarnos, qué va a pasar esta semana y sobre todo la semana que viene cuando se presente en el Congreso el proyecto de ley de financiamiento universitario. Bueno, lo que hemos decidido en CONADU hacer toda una semana justamente con el objetivo de ir avanzando en conflicto que, como bien vos decías, lleva ya más de un año, más 15 meses, ¿no? Con este gobierno hemos perdido muchísimo salario, las universidades están prácticamente en un 40% o más de pérdidas presupuestarias, o sea que tenemos un presupuesto que casi la mitad de lo que era en el año 2023, y las universidades cada vez están en problemas más graves. Y la cuestión salarial, que está afectando tanto al sector docente como al no docente, con una pérdida salarial del 30%. Hemos estado durante este 15 o 16 meses del gobierno de Javier Milei tratando de tener paritarias, hemos tenido algunas reuniones el año pasado, no muchas, 3 o 4, han sido todas infructuosas. La discusión con el Poder Ejecutivo, concretamente con la Secretaría de Educación, ha sido infructuosa, no hemos tenido ninguna respuesta y últimamente ya directamente ni siquiera nos atienden el teléfono ni tenemos ningún tipo de reunión. Entonces, la alternativa está que si el Poder Ejecutivo no podemos avanzar, tener una acción con el Congreso de la Nación, que el Congreso de la Nación, como el año pasado, vuelva a votar una ley de financiamiento educativo, que este año no sea vetada como pasó el año pasado, y podamos mantener a las universidades funcionando y a los docentes con un salario medianamente digno. Para esto nos hemos estado reuniendo estos días con los sindicatos, con la Federación Universitaria y con el Consejo de Rectores. Dentro de un rato tenemos la última reunión, vamos a terminar de definir un proyecto de ley de financiamiento universitario, y la idea es presentarlo en la semana que viene en el Congreso, 28, 29 de mayo sería, y en el mismo día tratar de hacer un acto y una marcha, una marcha universitaria. Obviamente que es lo que finalmente termina prestándole atención al gobierno, porque el año pasado, después de las marchas, hubo algunos resultados, si bien fueron insuficientes, pero vimos que eso le mueve la amperina. Pero le prestaron atención. La idea es hacer una gran marcha universitaria como la del 23 de abril del año pasado. Comenzar a armar una nueva marcha universitaria. No creo que la semana que viene sea una marcha. El año pasado fueron 1 millón de personas, sí. La baromía está, pero no podemos quedarnos esperando hacer una marcha igual que esa. Tenemos que hacer eso. Entonces, la semana que viene se va a hacer la presentación en el Congreso y vamos a ir a la Subpisur, donde está la Secretaría de Educación en Buenos Aires, y vamos a reclamar la inmediata apertura de paritarias para poder comenzar a discutir salario. Carlos, el año pasado como que se veía que había un límite, ¿no? Como que las universidades no podían llegar a subsistir. ¿Cómo ves el panorama este año, y si ves algún límite o algún plazo que digas, bueno, hasta acá podemos llegar? Mirá, este año, hoy estamos igual que el año pasado. Si no hay alguna respuesta, yo digo, hay universidades más grandes que tienen más recursos, tienen espaldas más grandes, diríamos en la calle, y pueden soportar un tiempo este ajuste. La Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, Córdoba, pero esta es una universidad pequeña, no llegan a fin de año con este presupuesto que hoy estamos teniendo. Entonces, es una situación, y de todas maneras las grandes universidades también sienten el ajuste, ¿no? Vos pensás que, por ejemplo, en
en extensión, la universidad se dice que tiene tres funciones, ¿no? La educación, la enseñanza, la investigación y la extensión. Bueno, no, hace un año y medio no hay un peso de presupuesto, eso se recortó completamente. Investigación, ya directamente lo que se ha ejecutado ha sido menos del 20% del presupuesto que había en el 2023. Entonces lo que está haciendo la universidad es subsistir con recursos que le permiten pagar la luz, el gas, mantenimiento y no más de eso. Lo básico. Por ejemplo, estaba leyendo, Carlos, que la Facultad de Agronomía de la UBA está recibiendo donaciones para cubrir sus gastos, para que se den una idea. Claro, porque vos, por decir una idea, vos, por ejemplo, necesitas dar una clase de biología o de química o qué sé yo, alguna materia práctica y necesitas insumos. Entonces, yo digo, imagínate un médico que aprenda a operar apendicitis mirando un video de YouTube, no te imaginas eso. Vos necesitas que el tipo lo haga en algún lado para que vaya aprendiendo. Bueno, eso pasa en un montón de carreras y hoy esos insumos no están para dar clases. Tú tenés que ir a cursar química inorgánica, exacta, ahí en la calle 1, y tenés que hacer un preparado químico, ver las reacciones. Eso no, los recursos para eso no están viendo. Entonces las universidades no están teniendo recursos. Trabajos de campo, vos te imaginás que los estudiantes de trabajo social tienen que salir al campo, interactuar con la gente. No hay recursos para llevarlos al campo, no hay plata para ponerle combustible. Quizás la plata lo esté haciendo, pero ya te digo, todo tiene un límite, en cualquier momento se acaba. En otros lugares no hay recursos para hacer esto. Entonces en la universidad, y a eso vos tenés que sumarle que tenés nuevos docentes mal pagos, que están trabajando, que están cobrando salario por debajo de la línea de pobreza con 8 horas semanales, con 8 horas diarias. Tenés docentes que ganan 200.000 pesos o 250.000 pesos para dar 2 o 3 clases semanales a 300 o 400 alumnos. Que terminan casando y se van. Me dicen, no, se van. Sí, es verdad que tenemos una fuga de cerebro. Algunas van a Europa, otros se van a manejar el Uber. No, es lo que nos está pasando. Entonces, estás perdiendo docentes, y lo que no perdés, empezar a perder calidad educativa. En vez de ir a clase, a dar la clase presencial, la das por internet, porque en forma virtual, porque así te ahorras el pasaje. Y los estudiantes dicen buenísimo, porque así me lo ahorro yo también, pobre, tiene razón. Ahora, no estamos preparados, no enseñar las clases virtuales, ya lo vimos en la pandemia. Dar clases virtuales no es pararte ante una cámara y repetir una clase como lo harías en un aula. Es otra lógica completamente distinta a la cual no tienen que formar. No todas las carreras son fáciles de dar de forma virtual. Entonces, esto que decís, Carlos, también afectaría o de algún modo una de las salidas que manejan es que se vuelva de algún modo a la virtualidad. Se está yendo hoy en muchos casos, sobre todo en las universidades, quizás no tanto de La Plata, pero vos imaginate... Estas más chicas que decís. Y claro, porque si vos, la Universidad de Moreno, para irnos muy lejos, Sí. General Sarmiento, La Matanza, Avellaneda, ¿dónde son los docentes? ¿Son de La Plata o de Buenos Aires? Claro. También muchas veces se hace para contemplar la situación de los estudiantes, ¿no? Porque digo, la realidad de los estudiantes, de los que todavía pueden ir a la universidad con las becas recortadas, ¿no? Que también forma parte del presupuesto educativo. 35.000 pesos por mes la beca. Tal cual. No tienen los recursos ni siquiera para pagarse un boleto, ¿no? O tienen que trabajar muchas veces. Y o trabajan, no tienen recursos para el boleto, o si van a la facultad no tienen para comer, y los comedores están bastante desarmados porque no hay recursos para mantener un comedor. Entonces se recurre o se pierden alumnos, que también está pasando. Tal cual. Mira cómo será la cuestión universitaria. Un solo comentario, ¿no? ¿Cómo será la cuestión de la universidad? Que la universidad de este año, que había una gran crisis de empleos, las universidades, una gran cantidad de universidades, otras no tanto, pero una gran cantidad, sobre todo las de conurbano, han tenido una inscripción mayor, porque la verdad es que ante esta situación de crisis, los jóvenes, las familias, empiezan a ver a la universidad como un recurso para mejorar la capacidad de después de disputar por un empleo. Entonces,
muchísimos jóvenes se anotan en la universidad. Claro, después también tienen la deserción, porque sucede lo que estábamos hablando recién, Claro. la familia no tiene recursos, los estudiantes no tienen recursos, entonces o dejan de estudiar, que eso sucede mucho, y si no, se acuerda con el docente, de alguna manera de hacerla virtual, entonces vos en tu casa, para colmo con un celular, sin los recursos necesarios, a veces con mala conexión, recurren a la virtualidad. Y eso lo que termina haciendo es que la Universidad Argentina, que tan orgulloso estamos, porque tiene un nivel académico importante, lo ha tenido siempre, eso se va perdiendo, lamentablemente. Claro. Y eso es lo que está sucediendo si no frenamos deliberada, porque por otra parte es deliberado, la destrucción de la universidad vía el recorte presupuestario no tiene otro objetivo que la destrucción de la universidad, porque no hay un ajuste que vos te digas, bueno, estamos pagando una cuenta que ella es. Como en otros sectores del Estado, lo que se está tratando de hacer es destruir el Estado. Y la universidad es una de las instituciones más grandes que tiene el Estado argentino. Entonces, recortar ahí, recortar fondos, ¿para qué? Bueno, para pagar deuda externa, para jugar dólares, para qué sé yo más. Lo que hemos estado viendo que viene sucediendo en estos 15 meses. Entonces hay una deliberada decisión de destruir la universidad y lo están haciendo vía presupuesto. Por eso es fundamental y central llegar al Congreso, discutir con los representantes de la sociedad, que son los congresistas, ya tanto diputados como senadores. Bueno, usted tiene que ponerse de pie para Carlos, si ¿podés, no se pierde la universidad, ¿podés ¿no? adelantar algunas Sí. características de este proyecto que se va a presentar la semana que viene? Mira, es muy parecido a lo que había el año pasado, se está planteando, yo la verdad que son los compañeros, que están, una cuestión muy técnica, entonces Sí. no todos estamos yendo a la reunión. Yo voy a participar en la reunión de hoy porque lo que se va a discutir va a ser la movilización y cómo hacemos la presentación, pero te puedo decir lo que hemos nosotros discutido y que hemos Sí. puesto sobre la mesa con la cuestión laboral, o sea, la que atañe a los trabajadores y las trabajadoras, que es la cuestión salarial. Hay un artículo que habla de la recuperación salarial, como decía la ley que se presentó el año pasado, Sí. que se recupere lo perdido frente a la inflación. Lo mismo se plantea para el presupuesto universitario, que haya una recuperación de presupuesto en función de la inflación. El presupuesto perdió, la inflación aumentó 130% más de lo que aumentó el presupuesto universitario. Claro. Es importante Un montón. que haya una actualización y que haya una actualización periódica tanto de salario como de presupuesto, ¿no? De acuerdo a los niveles inflacionarios mensuales, porque si bien nosotros la inflación, nadie va a dudar de que la inflación ha bajado, pero para que vos tenés una idea, este mes la inflación fue del 2,8% y el aumento fue del 1,3%. O sea, Claro, los nosotros- aumentos, eso te iba a decir, vienen siendo de 1, de 1,5. Claro, debajo de la inflación. Entonces, nosotros lo que hemos puesto son esos dos puntos. Uno, que asegura la realización al menos cada 3 meses de una reunión paritaria obligatoria. Otro que tiene que ver con la recuperación de la pérdida de todos los meses de salario. Y después que haya, como te decía, una paritaria, y en el caso de que la paritaria el gobierno no la convoque, tenga la obligación de dar un aumento salarial tanto a sector docente como al no docente, que al menos sea la inflación producida en ese mes. Creemos que de esa manera, pero acá lo más importante de la pelea es también entender dónde se da, ¿no? Porque digo, dejamos de ir a pelear y pedirle al secretario de Educación y vamos a pelear en un lugar que yo creo que hoy se tiene que pelear la política en Argentina, no solamente la universitaria, lo que tiene que ver con salud, con educación en general, ni hablar, ¿no? Un desastre, pero también con seguridad social, en fin, un montón de promoción industrial, en fin, que es el Congreso de la Nación, porque finalmente allí es donde se tiene que haber discusión y los diputados tienen que dar cara con la gente. No puede ser que se vote una ley como pasó, o dos, como pasó el año pasado, la previsional, la que aumentaba el salario, el haber jubilatorio y la de financiamiento educativo, y después el mismo Congreso que lo aprueba, aprueba el veto. Entonces, votamos una cosa con una mano y otra con la otra. Entonces hay que poner la disputa, Bien. creo que allí, y hay que respetar estas cuestiones. ¿La movilización tiene fecha tentativa? No. Mirá, nosotros estamos intentando que sea el 28 o el 29, probablemente sea uno de esos 2 días. 28-29 es la semana que De viene. mayo. Claro. La semana que viene, claro. Bien. Por eso esta semana lo que estamos impulsando es que es primero en las universidades, ¿no? Que todo Sí.
docentes, docentes, estudiantes, estén en conocimiento de lo que se está discutiendo, lo que se va a hacer. Bien. Y segundo, la sociedad también, porque la verdad que cuando vos ves el éxito de las marchas del año pasado, las expresiones, todas las que hubo, porque no solamente fueron las marchas, hubo acciones individuales, en la próxima Sí. hubo marchas muy grandes, Sí. acciones muy grandes, pasó en todos lados, no hay ninguna duda que cuando la sociedad se entera de estas situaciones, no tiene ninguna duda en apoyarlo. Bien, por eso Entonces, hay que conseguir queríamos apoyo. charlar con vos. Nada. Claro. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a estar atentos y vamos a estar informando todo lo que ocurra esta semana y la que viene también. Bueno, un gusto haber hablado con ustedes. Igualmente. Quedo a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Abrazo Que tengan grande. un muy buen día. Igualmente Gracias. para vos. Un abrazo. Carlos De Feo, secretario general de la Confederación Nacional Bien. de Docentes Universitarios. Esta semana, entonces, semana de visibilización, Ujú. lo van a ver en la Universidad Nacional de La Plata. Hay algunas radios abiertas, actividades, clases públicas, lo que se hace siempre, ¿no? En estos casos. Y el miércoles o jueves de la semana que viene, cuando se presente este proyecto en el Congreso de la Nación, una marcha universitaria.